Entonces, de las endocarditis infecciosas, la gran mayoría de ellas pueden estar asociadas a enfermedades de tipo bacteriano, pero también pueden estar asociadas a hongos, inmunosuprimidos, y también pueden estar asociadas a procesos virales, entre ellos el COVID-19 también se asocia a este tipo de alteración. ¿Qué es la endocarditis? Bueno, es una endocarditis infecciosa, es una infección microbiana, inflamatoria, exudativa, proliferativa de las válvulas del corazón y del endocardio lunar. Es mucho más frecuente el compromiso del endocardio valvular que del endocardio lunar. La gran mayoría de ellas se forma asociada a un trombo de fibrinoplaquetal, la gran mayoría de ellas. Muchas de ellas por alteraciones en el flujo de la sangre en el corazón se pueden producir pequeñas alteraciones a nivel del endotelio. Y estas alteraciones del endotelio y del endocardio llegan a producir o a formar, unos trombos que son trombos de fibrina y de plaqueta que pueden llegar a infectar en los pacientes que hacen bacteremia o en los pacientes que hacen septicemia. O sea, lo patognomónico o lo típico o lo característico, si ustedes quieren decir, la endocarditis infecciosa o la formación de las verrugas. A diferencia de las otras vegetaciones o verrugas que habíamos visto en las otras clases, este es un proceso de tipo infeccioso. Como es un proceso infeccioso e inflamatorio y exudativo y proliferativo, termina produciendo daño a nivel de la válvula y del endocardio del corazón. Entonces se asocia a destrucción de los tejidos del corazón. Otra cosa que es importante, no solo se puede comprometer la válvula del corazón y el endocardio mural, sino que también se puede comprometer los aneurismas y también se pueden comprometer las prótesis endomiocárdicas y de sí. Entonces la gran mayoría de estos procesos infecciosos, como les dije anteriormente, están asociados a bacterias. Entonces, los gérmenes van a colonizar las válvulas cardíacas del endocardio, de la aorta, los tapones linfáticos, prótesis, y van a producir la vegetación. Que son restos de trombos, de fibrina, de plaqueta, de detritus celulares, y van a albergar bacterias o hongos, dependiendo del tipo de endocarditis. Bueno, entonces esto es una vegetación asociada, está en la válvula mitral, es una vegetación grande, como ustedes la ven ahí. Pueden ser solas, pueden ser múltiples, pueden ser pequeñas, pueden ser grandes, pueden ser verdosas, pueden ser grisáceas, pueden comprometer una válvula, pueden comprometer varias válvulas. Los tipos de endocarditis infecciosa, tenemos endocarditis valvular nativa, que las podemos dividir en agudas, las podemos dividir en subagudas, endocarditis valvular protésica, que puede ser compromiso temprano o tardío de la válvula protésica, endocarditis por abuso de drogas intravenosas, cuando hay compromiso de la endocarditis por drogas intravenosa, generalmente el compromiso más que todo de las válvulas derechas del corazón, sobre todo la válvula que... Otros términos que aparecen en los libros, ¿ya?, son las endocarditis asociadas infecciosas
asociadas a los marcapasos y a endocarditis infecciosas de tipo nosocomial. Bueno, entonces las endocarditis que tienen que ver más que todo con infecciosas, con las válvulas nativas, nosotros los patólogos todavía las dividimos entre agudas y subagudas. Pues esto siempre tiene muchas controversias, sobre todo con los cardiólogos, ¿ya? Porque el uso de los antibióticos ha modificado muchísimo el comportamiento o la evolución de las endocarditis. Sobre todo el consumo de antibióticos no directamente recetados por los médicos, sino personas que van a farmacias porque se sienten mal, con fiebre, con malestar general, y les recetan antibióticos. Todo este tipo de antibióticos tienden a alterar la historia natural de la enfermedad. Entonces, pero a pesar de eso, nosotros los patólogos pensamos que todavía hay algunos rasgos que nos ayudan a identificar las miocarditis, las endocarditis que son agudas y las que son subagudas. Entonces, las agudas generalmente tienen un inicio muy rápido, muy tempestuoso, produce alteraciones necrosantes y destructivas. Y generalmente ustedes no han visto micro todavía, ¿verdad? No han visto nada de bacterias. Bueno, entonces les voy a hablar bastante de algunas bacterias, pero lógico no les voy a predicar nada de ello. Pero quiero que aprendan y que sepan que los pacientes tienen endocarditis de tipo aguda. Generalmente las válvulas o el endocardio es atacado por gérmenes que son muy virulentos, ¿ya? Y entre esos, el más frecuente de todos es el estafilococo aureus. Generalmente la enfermedad tiende a montarse sobre un corazón sano que no tiene ningún tipo de patología. Y las endocarditis subagudas, ¿ya? Generalmente son aquellas que se asocian a corazones que tienen algún tipo de patología previa. Entonces, puede ser una fiebre reumática, o que puede ser una alteración estructural de nacimiento del corazón, como una de las cardiopatías que les hablo de Mercedes, ¿ya? Entonces, produce más que todo infecciones graduales en enfermedad, y lo va haciendo generalmente en una forma muy diferente a la endocarditis infecciosa de tipo 1. Bueno, las endocarditis por válvulas protésicas representan entre el 10% y el 20% de todos los casos de endocarditis infecciosa. Generalmente, con el tiempo, puede pasar que el 5% de las personas que tienen valvulopatías protésicas hagan algún tipo de endocarditis infecciosa. Otra cosa que generalmente es importante saber es que la endocarditis protésica infecciosa puede ser temprana o puede ser tarde. Entonces, entre más temprano sea el proceso infeccioso, peor pronóstico va a tener la endocarditis. Entonces se habla que si el proceso ocurre antes de los 60 días, si el proceso ocurre antes de los 60 días, se habla de una endocarditis infecciosa de tipo de presentación más temprana. Definitivamente, las alteraciones que son más importantes en los pacientes que tienen peor pronóstico están asociadas a el estafilococo, están asociadas a los hongos y a la valvulopatía protésica temprana, a las infecciones de la valvulación.
Bueno, también puede haber compromiso de los marcapasos, de los desfibriladores automáticos. Entonces, todo tipo de aparatos intratransversales pueden asociarse a las endocarditis infecciosas asociadas a iatrogenia o atención médica se tiene como una infección que se manifiesta 48 horas después de la hospitalización, o aquellos pacientes en donde en un hospital se le ha hecho un procedimiento médico y a las 4 semanas posteriores presentan la endocarditis infecciosa. La incidencia de la endocarditis infecciosa es más o menos de 12.7 casos por cada 100.000 personas por año. Se puede presentar a cualquier edad, pero la gran mayoría de los casos aparecen después de los 50 años. Bueno, ya esto se los comenté. Bueno, ¿qué factores predisponen a la aparición de las endocarditis infecciosas? Entonces, cualquier tipo de procedimiento que produzca algo de bacteriemia o que produzca septicemia se puede asociar a endocarditis infecciosa. Entonces, estamos hablando de procedimientos odontológicos, por ejemplo, un paciente que le hace extracción de una muela o de un diente, un paciente que se le hacen implantes. ¿Ya? Por eso es que a este tipo de pacientes pues, les dan antibióticos cuando el paciente fue profiláctico, cuando les hacen este tipo de procedimientos. Por ejemplo, una biopsia de próstata, generalmente también les dan antibióticos profilácticos. Alteraciones obstétricas, entonces todos los grados, inclusive un parto. Infecciones respiratorias, tanto del tracto respiratorio superior como del inferior, también como las neumonías, como la sinusitis, las drogas intravenosas. Entonces, esto es importante porque las drogas intravenosas, los pacientes que son consumidores, que son adictos, generalmente intercambian entre ellos las agujas y eso predispone también a los procesos de infecciones de la piel y procedimientos cardíacos. Cardiopatías subyacentes, o anteriormente, cualquier tipo de cardiopatía subyacente se puede asociar a endocarditis infecciosa. Cardiopatía reumática, como hablamos anteriormente, colapso de la válvula mitral, estenosis valvular cardíaca, alteraciones, cardiopatías congénitas. Entonces, cualquier tipo de patología cardíaca se puede asociar con endocarditis infecciosa. La inmunosupresión, neoplasias, leucemia, drogas citotóxicas, por ejemplo, las que se utilizan en cáncer, también se pueden asociar, o en las que se utilizan en trasplantes, también se pueden asociar a endocarditis infecciosa. Bueno, entonces, organismos muy virulentos, como el estafilococo, pueden infectar válvulas normales. Y las válvulas que no son normales pueden estar afectadas por este tipo de microorganismos que ustedes ven acá. No voy a pedir que se los aprendan porque no sabía que no había estado nada de eso. Pero, entonces saber que inclusive gérmenes que son normales en la cavidad oral, como el grupo AC, que son el amófilo, el acinobacter, la Shigella, todo ese tipo de gérmenes, cuando existen algún tipo de procedimiento, pueden asociarse con endocarditis. Bueno, otra cosa que también es importante saber es que en un 10% de las endocarditis es muy difícil encontrar, ¿ya? Entonces, encontrar gérmenes en los cultivos. Entonces, ¿por qué puede pasar? Porque el paciente haya recibido un tratamiento previo. Puede pasar porque el germen sea muy difícil de aislar. O puede ser también que el germen se encuentre muy envuelto
dentro de la vegetación y no se desprenda mucho a los torrentes circulatorios y también sea bastante difícil de cultivar. Bueno, las válvulas que más se comprometen sigue siendo la válvula aórtica y la mitral. La mitral sigue siendo la más frecuente. Entonces, cuando hay compromiso de endocarditis infecciosa, generalmente las vegetaciones se hacen sobre la cavidad auricular. Y cuando hay compromiso de la aorta, las vegetaciones se hacen mirando a la cara ventricular. Otra cosa que podemos encontrar es que las vegetaciones, como les dije anteriormente, pueden ser planas, pueden ser muy grandes, pueden ser pequeñas, pueden ser múltiples, pueden ser oscilantes, porque son muy grandes, pueden ser de coloración grisácea, verdosa. Otra, como es un proceso inflamatorio importante, entonces puede comprometer el anillo valvular. Entonces, cuando compromete el anillo valvular, produce destrucción del anillo valvular, inclusive puede producir miocarditis. Entonces, podemos tener una endomiocarditis asociada al proceso infeccioso sanguíneo. Otros émbolos sistémicos y las vegetaciones micóticas, o sea, las producidas por hongos, tienden a ser mucho más grandes que las bacterianas. Las endocarditis infecciosas subagudas, generalmente lo que vamos a tener más que todo es un tejido de granulación, diferente al de las agudas. Entonces, fíjense, este es una válvula auricular, tiene múltiples vegetaciones, se van generalmente sobre el borde libre, pueden ser grandes, como ustedes ven acá, y esta generalmente compromete la válvula aórtica, es bastante destructiva, si ustedes se dan cuenta, producen ulceraciones en la válvula. Y desde el punto de vista histológico, ¿qué vamos a encontrar? Lo que les dije anteriormente, encontramos fibrinas, encontramos células inflamatorias, detritos celulares y las colonias bacterianas. Nosotros nos apoyamos siempre en las colonias bacterianas haciéndole coloraciones de Gram y sabemos si son lesiones Gram positivas o si son lesiones de tipo Gram negativas. Pero definitivamente lo que permite hacer el diagnóstico de este tipo de gérmenes son los hemocultivos. Los hemocultivos son los que definen el tipo de germen y no generalmente patológico. Bueno, entonces se clasifica en aguda y subaguda de acuerdo a la velocidad de progresión. Las personas con endocarditis subaguda sin tratamiento pueden sobrevivir mucho tiempo, mientras las personas con infecciones agudas, generalmente la muerte es muy rápida, ocurre generalmente entre 6 a 8 semanas cuando están sin tratamiento. En la fiebre, en la endocarditis infecciosa subaguda, son pacientes que pueden tener fiebre y la fiebre puede ser leve, a veces puede ser intermitente, pero la vamos a encontrar en la gran mayoría de los pacientes, en el 90% de los casos. Se puede documentar soplos en el 85% de los casos en este tipo de pacientes. Y en el 50% de los casos los pacientes pueden presentar uno o de los más 5 o síntomas que ayudan a hacer el diagnóstico de endocarditis subaguda. Yo diría que el signo más frecuente que nosotros vemos son las petequias. Ya saben que son las petequias. Son las petequias. Podemos encontrar hemorragias mundiales en astillas, en los dedos de la mano. Podemos encontrar los nódulos de óseo, que son protuberancias que aparecen más que todo a nivel de los espejos, en las yemas distales de los dedos,
podemos encontrar lesiones de Janeway, que son lesiones que aparecen en las palmas de las manos y en las palmas y en las plantas de los pies. Y podemos encontrar las manchas de Roth, que son hemorragias retinianas con centros pequeños claros, que definitivamente no es muy frecuente. Todo ese tipo de lesiones se asocian a émbolos generalmente o a microémbolos tóxicos que salen generalmente de las válvulas del corazón y llegan a los capilares y pueden llegar a producir esto. También se asocian a inmunocomplejos, o sea, los inmunocomplejos pueden llegar a producir también algunos tipos de lesiones asociadas a complicaciones como la glomerulonefritis. Los signos de enfermedad neurológica, yo creo que el más importante está asociado más que todo a los accidentes de tipo cerebrovascular, generalmente son embólicos, entonces de las mismas verrugas, de las mismas alteraciones que va a presentar la válvula, con ulceraciones y yesos, pueden desprenderse y llegar a producir accidentes de tipo cerebrovascular. También puede haber hemorragias intracerebrales y también pueden producir microabscesos. Pues yo he hecho autopsias de pacientes con endocarditis que terminan haciendo microabscesos también del tejido cerebral. Bueno, todos estos signos que ustedes ven acá pueden aparecer en los pacientes con endocarditis. Por eso es que a veces es muy difícil hacer el diagnóstico de endocarditis. Una cantidad de signos que siempre hay que pensar en ellos para poder hacer el diagnóstico de la enfermedad. Bueno, a diferencia de la subaguda, los pacientes que hacen endocarditis bacteriana generalmente son pacientes que vamos a encontrar muy graves. Van a tener septicemia, insuficiencia cardíaca congestiva grave, insuficiencia renal, accidentes cerebrovasculares importantes y embolosis. Entonces, una patología son pacientes que van a estar muy comprometidos ya, a diferencia de la endocarditis subaguda. Bueno, estas son las alteraciones que se pueden presentar. Fíjense que yo diría que ya es muy raro encontrar una endocarditis infecciosa que sea muy florida y que tenga todo este tipo de sintomatología, además de las alteraciones cardíacas. Y yo diría que eso pasa porque cada vez los diagnósticos se hacen de una forma mucho más rápida que antes. El ecocardiograma, las personas que son muy expertas en ecocardiogramas y los hemocultivos cada vez hacen que sea mucho más fácil el diagnóstico antes de que los pacientes lleguen a él. Entonces, estas son las lesiones de Janeway que aparecen generalmente en las palmas de las manos, los nódulos de óseo y las manchas de arroz. Complicaciones. Entonces, entre las complicaciones tenemos el miocardio, pericarditis, la arritmia, insuficiencia cardíaca congestiva, aneurisma de seno valsalva, abscesos, embolías arteriales, artritis, miositis, glomerulonefritis. Entonces puede haber una cantidad de alteraciones o complicaciones asociadas a endocarditis. Pueden haber complicaciones directas sobre el corazón, que el proceso inflamatorio termine destruyendo la válvula o el anillo valvular y que se formen abscesos inclusive dentro del miocardio, o las complicaciones más importantes que sean extracardíacas están asociados más que todo a las embolizaciones.
Criterios diagnósticos mayores, entonces estarían los hemocultivos, estarían el ecocardiograma, los hemocultivos, que serían los criterios mayores, los hemocultivos independientes, los hemocultivos positivos de muestras extraídas de 12 horas, 3 o más, o 4 hemocultivos independientes de sangre. Entonces, todo este tipo de criterios más el ecocardiograma permite hacer el diagnóstico de la endocarditis. Los criterios menores pues tienen que ver más que todo con la sintomatología, con la temperatura, con los ébolos, con las alteraciones que hablamos de las manchas y de las lesiones de llano, fenómenos inmunológicos como la nefritis. Entonces, el diagnóstico se termina haciendo con dos criterios principales, o un criterio principal y 3 criterios secundarios, o solamente con criterios de tipo secundario, 5 criterios secundarios. Eso se llama los criterios de Biot. A diferencia de la endocarditis, la miocarditis es un proceso inflamatorio intrínseco del miocardio que puede ser de origen infeccioso o que puede ser de origen inflamatorio. Siempre cuando está uno valorando una miocarditis, sobre todo yo que hago tantas autopsias, siempre toca hacer la diferencia entre si el proceso inflamatorio está asociado a un infarto del miocardio o si está asociado a una verdadera miocardio. Generalmente los procesos asociados a miocarditis no siguen el recorrido normal de una coronaria, ¿ya? Porque generalmente el proceso inflamatorio en el miocardio tiende a ser más que todo de tipo difuso, mientras que en los infartos del miocardio sigue generalmente el recorrido de una coronaria. Y otra cosa importante es que en los pacientes con infarto vamos a encontrar los cambios a nivel de las coronarias que no lo vamos a encontrar en la miocarditis. ¿De acuerdo? Entonces existen muchas causas de miocarditis infecciosa, pero la más frecuente de todas sigue siendo la miocarditis viral, que está asociada a los virus Coxsackie-A y Coxsackie-B. Los otros tipos de miocarditis, yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud y recibo mucha patología infecciosa. Y yo diría que la patología que yo veo con más frecuencia asociada a miocarditis son las virales y hay una que es aquí, que es la miocardiopatía por protocolo, que es la enfermedad de Chagas. Yo diría que son las dos patologías más frecuentes que yo reviso en el Instituto Nacional de Salud. Entonces, esta está asociada a virus, esta está asociada a un parásito que se llama la enfermedad de Chagas, que la produce un parásito que se llama el Trypanosoma cruzi. El Trypanosoma cruzi generalmente llega al organismo por muchas vías. Yo diría que la vía más importante se asocia a la picadura de un insecto que le dicen pico. Entonces el insecto pica y además de picar, pues defeca al mismo tiempo y la persona con el rascado se introduce generalmente el parásito dentro del cuerpo. La otra forma de llegar al parásito es que hay algunos tipos de marsupiales o roedores pequeñitos, ya en Colombia, no sé cómo se llaman, pero el asunto es que los marsupiales pueden tener o pueden transportar también el parásito y terminan orinando o defecando en las aguas y las contaminan y la gente se toma esa agua y se produce
la enfermedad de Chagas en una forma aguda, que es la que yo más veo, o sea, personas que se infectan en una forma aguda y que presentan una muerte muy rápida. ¿Cómo puede llegar también? Materno fetal también puede llegar. ¿Dónde se ve la enfermedad de Chagas? Es una enfermedad endémica en Colombia. ¿Dónde la podemos ver? Podemos verla en Boyacá, podemos verla en los Santanderes, podemos verla en la Sierra Nevada. Entonces es una enfermedad que la podemos ver con bastante frecuencia. Tiene una presentación crónica en donde el parásito se esconde en el corazón, ¿ya? Y puede durar mucho tiempo con una respuesta inflamatoria de tipo moderada a leve hasta que produce una miocardiopatía de tipo dilatada, grande, y son personas que terminan en trasplantes cardíacos más tarde. Y lo vemos acá en San Ignacio, pero ya cuando ya estamos examinando el corazón, la patología del corazón, no vamos a encontrar un proceso inflamatorio en la patología del corazón. Las otras tipos de miocarditis son muy raros, ¿ya? Por ejemplo, la granulomatosa asociada a tuberculosis, yo creo que nunca he visto una, pero están descritas en los libros. La sifilítica ya no la vemos tampoco, ¿ya? Por el mito tampoco es muy frecuente. Y la purulenta, de pronto, asociada de pronto un paciente que en una forma secundaria tenga de pronto un proceso inflamatorio infeccioso pulmonar y termine produciendo una miocarditis de tipo purulenta, produciendo el miocardio. Bueno, hay algunas miocarditis que son raras. Está la miocarditis idiopática o de fiebre, que no es una patología frecuente, pero llega a producir una insuficiencia cardíaca congestiva muy rápida y llega a producir la muerte. Está asociada más que todo a un proceso inflamatorio con células gigantes. Otro tipo de miocarditis que están asociadas más que todo a procesos inflamatorios son las que están asociadas a las coagulopatía, como el lupus, la artritis reumatoide, la poliarteritis nodosa. Y por último, estarían un grupo de patologías que pueden estar asociadas también a agentes físicos, por ejemplo, contusiones, radioterapia, cirugías cardíacas, químicos, fármacos. Todo este tipo de lesiones tienden a producir a nivel del miocardio focos de necrosis. Y esos focos de necrosis hacen que lleguen los procesos inflamatorios y se produzca más destrucción del tejido y termina produciendo una miocarditis. Bueno, en cuanto a la morfología del corazón, los pacientes que tienen miocarditis, la gran mayoría de las veces cuando yo hago una autopsia de un paciente que falleció por una miocarditis no encuentro nada del corazón. Macroscópicamente son corazones que no tienen nada y no llaman la atención nada, son una muerte súbita que no tienen ningún tipo de cambio macroscópico en el corazón. ¿Qué es lo llamativo? Son pacientes que generalmente han tenido un proceso infeccioso respiratorio previo y que de pronto hacen una muerte súbita y yo pues termino haciendo la autopsia y reviso el corazón y en el corazón pues me encuentro con una miocarditis. Hay casos raros ya en donde el proceso inflamatorio dura mucho tiempo, entonces el corazón se puede dilatar, se vuelve blando, se vuelve corto, grande, pero es muy raro definitivamente. Lo más frecuente es un corazón que no tenga nada, que sea completamente normal. Generalmente son personas jóvenes, la gran mayoría de las miocarditis de tipo infecciosas que hago virales son generalmente personas muy jóvenes, muchachos, generalmente con procesos infecciosos que terminan haciendo el compromiso del corazón. Bueno, desde el punto de vista histológico, lo característico es el proceso inflamatorio y el proceso inflamatorio destruyendo las fibras del corazón. Entonces, la gran mayoría de las veces voy a encontrar células mononucleares linfoides
destruyendo el corazón. El hecho de que sean mononucleares linfoides no quiere decir que sea un proceso inflamatorio crónico. ¿Ya? Los linfocitos o los polimorfos nucleares pueden hacer también lesiones muy agudas, o sea, no quiere decir que sea el indicador inflamatorio linfoide no vaya a ser un proceso agudo. La gran mayoría de las veces el proceso es difuso, como ustedes lo ven acá, es difuso porque tiene muchas áreas del corazón, pero puede ser que el proceso sea multifocal. Entonces me he encontrado en algunas veces que me toca mapear el corazón para buscar una miocarditis, porque a veces el proceso es multifocal y en focos muy pequeños, pero en varias partes del corazón. Entonces, si el paciente sobrevive a la fase aguda, pasa lo mismo que pasaba con los infartos, se va a formar una cicatriz en el sitio donde estuvo el proceso inflamatorio. Bueno, a veces algunas miocarditis inflamatorias están asociadas a algunas fármacos o algunas drogas. Y el indicador inflamatorio que vamos a encontrar en este tipo de pacientes está dado más que todo por gran número de eosinófilos, que nos ayuda a pensar que sea un proceso más que todo de tipo alérgico en este tipo de pacientes. Y esta es la enfermedad de Chagas. ¿Ya? La enfermedad de Chagas tiene algo que es una miocarditis muy fácil de ver. ¿Por qué es una miocarditis muy fácil de ver? Porque el proceso inflamatorio que produce la enfermedad de Chagas es severísimo. Entonces, por eso es muy fácil de ver. Entonces, cuando yo veo una miocarditis severísima, entonces busco generalmente el parásito. Y el parásito lo encuentro dentro de la fibra del miocardio. Entonces, no lo voy a encontrar por fuera en el intersticio, sino siempre va a estar dentro de la fibra del miocardio. Bueno, manifestaciones clínicas puede ser normal, generalmente un proceso infeccioso de vías respiratorias superiores como lo vimos anteriormente. Muchos casos sintomáticos de miocarditis presentan como síndrome de insuficiencia cardíaca, también pueden presentar. Pueden presentar dolor torácico, muerte súbita, que es lo más frecuente que veo yo. Arritmias también pueden presentar. La arritmia más frecuente generalmente son las sinusales. Y el diagnóstico, entonces los cardiólogos pues hacen las enzimas, pues tienen que encontrar la elevación de las enzimas, sobre todo las troponina, el electrocardiograma, que puede hablar de la elevación del segmento SG, la radiografía puede ser normal, el eco, pero muchas veces terminan tomando biopsia y definitivamente el diagnóstico lo hace la biopsia del corazón. Entonces nos llegan las biopsias a nosotros y nosotros tenemos que encontrar el indicado inflamatorio y el daño de las fibras del corazón para que yo pueda hablar de miocarditis. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias.